Y el tema que nos toca hoy es acerca de la oración. 7 razones por las cuales debemos orar. Vamos a dirigirnos al Señor que nos guíe en este momento. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites venir a este lugar, reunirnos, esperando que tu bendición sea sobre nosotros. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Tu Espíritu Santo, abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, que nuestras conciencias sean tocadas y consideremos la importancia de la oración. Gracias por este medio, por el cual nos podemos comunicar contigo, sabiendo que solamente es por tu Hijo Jesucristo que podemos entrar al trono de la gracia. Guíame, Señor, para poder hablar de modo que glorifique tu nombre. Que salgamos de este lugar diferentes, meditando profundamente en las cosas que hemos escuchado y las que tú, Señor, traerás por tu palabra a nosotros. En Jesús tu Hijo. Amén. Bueno, como les dije, estamos estudiando el tema de la oración familiar y consideramos este tema vital para la iglesia, para cada familia que está en medio de nosotros. Tanto así que en esta iglesia hay una constitución y en la constitución hay un apartado acerca de la vida familiar y quiero leerlo. Dice: el esposo ha de gobernar su casa con gentileza y amor, pero con sabiduría y firmeza. Y varios pasajes, Efesios 5:21 al 33, 1 Timoteo 3:4. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo en todo según la regla de la Escritura. Efesios 5:22 al 24. 1 Pedro 3:1. El esposo con la esposa tienen que criar sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:1 al 4. Por medio del Señor servir de ejemplo piadoso ante ellos, por medio de dirigirles en el culto familiar, por medio de instruirlos conscientemente en las Escrituras, Génesis 18:19, Deuteronomio 6:7 y 9, por medio del orar por ellos, Primera de Crónicas 29:18 al 19, y por medio de la disciplina sabia, amante y firme, incluyendo el uso bíblico de la vara de corrección cuando sea necesario, y varios pasajes hay ahí. Los hijos deben obedecer y honrar a sus padres en el Señor. Entonces, por lo leído acá, hay toda una enseñanza bíblica para los esposos, especialmente en cuanto a ser cabezas en el liderazgo en sus familias. Dios demanda esto de los esposos en sus hogares. Todo creyente ha de considerar esto como un deber que Dios demanda para cada uno de nosotros. Y en nuestras obligaciones nosotros debemos de saber que una de las cosas que más se descuida de nuestros deberes en la devoción familiar es la oración. Es una realidad. La oración es una de las marcas del nuevo nacimiento. La Biblia nos dice lo siguiente en Hechos 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace él? Él ora. Es una de las marcas del nuevo nacimiento, el orar. Es una realidad que el descuido de la oración es una de las causas principales de un enfriamiento espiritual. No descuides la oración privada, así como la oración familiar. Vamos a ver 7 razones de la necesidad de orar, y recordemos que estamos usando esto como base del libro de la teología de la familia y esta parte de un hombre llamado Thomas Doolittle, un predicador, un pastor inglés, vivió hace muchos años. Entonces la razón 1 que tenemos o que él da en esta exposición es orar por la misericordia de Dios. Es una de las cosas que debemos hacer. La misericordia es uno de los atributos de Dios. Nos habla de su bondad. Muchos son los versos en la Biblia que hablan de la misericordia de Dios. En hebreo la palabra racham y en griego la palabra eleos. Esta indica una bondad hacia aquellos que están en miseria y angustia espiritual. Y entonces en su compasión Él se apiada de ellos.
La misericordia es algo que Dios da sin merecerlo. Un verso que nos recuerda mucho a la misericordia y que está en Romanos capítulo 9, versículo 15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto humilla el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque tú no puedes comprar la misericordia, solo suplicarla. Él es rico en misericordia. La Biblia dice que Él hace misericordia a millares. Vemos la misericordia de Dios en muchas maneras todos los días, especialmente en la creación. Dice el Salmo 33:5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y esa misericordia nunca se aparta de su justicia y de su juicio. Aún los impíos reciben misericordia. Tomás Dolittle nos recuerda algo. Hoy en la mañana, cuando usted se levantó, usted recibió misericordia. Usted abrió sus ojos por la misericordia de Dios. Usted pudo caminar por la misericordia de Dios. Usted pudo comer por la misericordia de Dios. Muchas cosas nos recuerdan la misericordia de Dios. ¿Pero qué hiciste para merecer esto? Absolutamente nada. Caminas y respiras simplemente por la bondad del Señor. Por la bondad del Señor. Y nosotros entonces debemos orar en nuestras casas, en nuestras familias, que nuestros hijos escuchen que nosotros estamos, nos movemos, existimos y hacemos muchas cosas por la misericordia de Dios. ¿Por qué cuando tú te levantaste esta mañana uno de tus hijos no estaba muerto? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué no hubo un incendio? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué no moriste? Por la misericordia de Dios. Y entonces este hombre hace una pregunta. ¿Por qué no reconocen ustedes, señores, las misericordias? Son misericordias hasta que Dios nos las quita. ¿Qué sería de ti si Él quitara su misericordia de ti? Debemos de pensar en eso. ¿Qué haríamos nosotros? No solamente es una petición, sino también una acción de alabanza a Dios. ¿Por qué no estamos entonces enseñando a nuestros hijos constantemente y a nuestras esposas cuán importante es pedir por esa misericordia y al mismo tiempo agradecer por ella? Es algo importante. No vaya a ser que un día de estos Dios diga, estos que nunca agradecen por lo que no merecen, entonces les voy a quitar mi misericordia. Esto en referencia a aquellos que no son del Señor, aquellos que no han nacido de nuevo. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos y les haga ver que en cualquier momento Él puede apartar su misericordia y un día cerrar sus ojos y abrirlos en el infierno para siempre. ¿No debemos pedir entonces misericordia para nuestra familia? Que Dios tenga compasión de ella. El Salmo 27:7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y responde. Primera razón, pedir por su misericordia. Segunda razón, orar por los pecados que se cometen a diario. Dice la Biblia en Job capítulo 1 versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nehemías capítulo 1 versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Muchos son los pecados que cometemos, tanto individualmente como familia. Pecamos no haciendo el bien que pudimos haber hecho. Pecamos quebrantando los mandamientos de Dios. Pecamos delante de Él. El pecado, la maldad del pecado es algo que se levanta contra Dios, contra todo lo que Él es. El Hijo de Dios
tuvo que venir, humillarse, hacerse, encarnarse, para poder morir y poder perdonar los pecados de su pueblo. Una de las cosas por las cuales yo he estado pidiendo regularmente en las oraciones con mis hijas es que Dios les haga ver a mis hijas el pecado. Porque a veces consideramos el pecado como algo que pasa todos los días sin realmente considerar la maldad que hay en el pecado y cómo éste se levanta contra Dios. Qué terrible es la condición de aquel que no ha confesado sus pecados. Este pastor decía lo siguiente y nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo puedes acostarte tranquilamente y dormir con la culpa de tantos pecados sobre sus almas, sin haber orado para que sean borrados? ¿De qué están hechas sus almohadas para poder descansar sin haber corrido al trono de la gracia? Eso debe hacernos pensar. ¿De qué están hechas sus camas y se acuestan sin haber confesado sus pecados? Si ellos se levantan contra Dios, tomen en serio sus pecados. Tomen en serio los pecados de su familia. Confiesen sus pecados, no excusas. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos en nuestra familia. Confiesen conforme a la palabra de Dios, es decir, aquello que Dios ha dicho. Digan sus pecados de forma directa: mentí, robé, ofendí, grité, hubo lujuria en mi corazón, hubo engaño, orgullo, falta de dominio propio. Decía el rey David lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así sentía David la carga por sus pecados. ¿Cómo no ir al Señor todos los días y confesar nuestros pecados y también hacer ver a nuestra familia que deben confesar sus pecados? ¿Por qué el alma nos estremece? ¿Por qué los huesos no duelen? Porque no han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo le duele su pecado y debe dolerle su pecado. No calles, confiesa tus pecados y confía en la promesa del perdón para los que confiesan sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La manera en cómo viven muchos demuestra que no oran. La manera en cómo viven muchos, regocijándose en el pecado, viviendo sus vidas como si no existiera Dios, demuestra que no oran. Ora todos los días para confesar tus pecados. Tercera razón: debes orar por las necesidades diarias de tu familia. Un enemigo del cual pocas veces nos percatamos es el materialismo. Poner la esperanza en las riquezas, las cuales son pasajeras, las cuales no duran. La esperanza en un trabajo, la esperanza en una empresa, esa empresa en la cual tú muchos confías y que es tan grande, un día puede decir: bueno, mire señor, ya no necesitamos sus servicios, hasta aquí llegó. Ese trabajo o esa empresa a la cual tú tienes o ese negocio, pasó algo y tienes que declararte en bancarrota el día de mañana. Esa esperanza que muchos tienen en un seguro médico, un seguro de vida, en una profesión o en las habilidades, es una esperanza falsa, porque todo proviene de un corazón orgulloso que no pone su confianza en Dios. No reconoce que al final todo proviene de Dios. Todos podemos o hemos comprobado que el dinero rápidamente se va, que la salud que hoy gozamos mañana ya tal vez no la tendremos, que muchas cosas en esta vida son pasajeras. Solo su palabra es eterna. Las riquezas son inciertas, no hay ninguna seguridad en ellos, pero sí hay una seguridad en Dios. Dice la Biblia en Mateo 6, 31 y 32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En Él sí podemos confiar, no en las cosas de esta vida. Dios nos enseña que podemos afanarnos por muchas cosas, y esto es pecado. En lugar de lo cual deberíamos confiar y reposar totalmente en Dios, que Él es nuestro pan de cada día.
Pero qué difícil, ¿verdad? Y no estoy apoyando que vayamos a comprar el pan todos los días o el arroz todos los días a la pulpería. Compramos el diario y tenemos en nuestras alacenas o en nuestros refrigeradores la comida por un mes, porque a muchos nos pagan así, o por quincena. Pero el asunto es, ¿dónde está tu confianza? ¿Está en ese refrigerador lleno? ¿Está en esa alacena llena? ¿Está que tienes un poco de dinero en una cuenta o en tu billetera? ¿No sabes quién es el que da la lluvia para que las plantas crezcan? ¿No sabes quién es el que hace salir la luz para que se den todos los procesos de crecimiento? ¿No sabes quién es el que envía los insectos para que polinicen todas las flores? ¿No sabes quién es el que puede hacer que cese la lluvia y ya las plantas no crezcan o deje de llover y entonces venga una sequía? ¿En manos de quién estamos? Estamos en las manos de Dios. No estamos en nuestras manos. Nosotros no proveemos si Dios no nos provee. Él es el que nos provee. ¿No debemos enseñar entonces esto a nuestras familias? Orar y decir, Señor, tú eres el que nos provee. Tú eres el que me da el alimento. Tú eres el que me da las fuerzas. Tú me has dado provisión a través de este trabajo, pero finalmente eres tú. No soy yo. Y nuestros hijos tienen que escuchar eso. Y nuestras esposas tienen que poner su esperanza en Dios, no en nosotros, sino en Dios. Él es el verdadero proveedor. ¿Puedes pensar que puedes vivir sin Él? Entonces, ¿por qué vives como si no necesitaras de Él, no orando todos los días y pidiendo su ayuda y auxilio? ¿Por qué no estás enseñando esto a tu familia? Que tú provees a los tuyos solo porque Dios lo quiso. La Biblia nos dice que aún los animales esperan en Dios que les dé Él su alimento. Y tú has sido tan necio para pensar que no debes orar y pedir al Señor que provea lo necesario para ti. Dios nos perdone en estas cosas. Si Dios te ha bendecido, también enseña a tu familia también a bendecir a otros. Razón número 4. Ora por la realización de tus tareas diarias. Cada día nosotros tenemos muchas tareas que hacer. Nuestros hijos tienen que hacer tareas o actividades. Nuestras esposas tienen que hacer muchas cosas. Debemos aprender a hablar sabiamente, con gracia en nuestros corazones. Debemos ser diligentes al actuar. Debemos ser prontos en nuestros deberes. Y todo esto se necesita del auxilio del Señor. Aún para guiar nuestras familias y levantar nuestras familias necesitamos del Señor. Dice el Salmo 127 lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos del Señor en todo momento. Debemos orar y ser diligentes en lo que pedimos también. De otro modo estaremos siendo mentirosos y faltos de fe al no creerle a Dios. No podemos ser como aquellos de los cuales habla Santiago. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. En lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así debemos orar. De esta manera. Pablo también nos da un ejemplo en esa oración que se hace en la voluntad del Señor, pero al mismo tiempo se actúa confiando en Él. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que de nuevo hable como debo hablar. Si yo oro, oh Señor, ayúdame a ser diligente, y usted no es diligente, es un mentiroso. Señor, ayúdame a hablar sabiamente, y no habla sabiamente. Señor, ayúdame a tener dominio propio, y no aprende a tener dominio propio. Está siendo un hipócrita. Debe haber consecuencias de lo que oramos como actuamos. ¿Qué oraciones podrían levantarse en nuestras familias, de nosotros, y que ellos escuchen diciendo, Señor, ayuda a mi esposa hoy en sus labores en el hogar, guárdala de peligro,
que ella se haya agradecida en cumplir su labor. Dale sabiduría. A mis hijos guíalos en sus estudios para que sean aplicados. También que no desperdicien el tiempo, que ellos no engañen en sus tareas, ni se presten para engañar, sino que teman tu nombre, que también puedan leer tu palabra y aplicarla a sus vidas. Por nosotros, Señor, líbrame de enorgullecerme por alguna labor bien realizada, sino que me acuerde de ti y te dé la gloria. Y que si me equivoco, me libres del enojo o de la ira, y que pueda reconocer mis errores. Ayúdame a aplicarme sabiamente y a usar bien el tiempo y ser honrado en el trabajo. Ayúdame a no trabajar para el ojo humano, sino para ti. Líbrame de la queja. Que nuestras familias escuchen oraciones así. Razón número 5. Orar porque todos los días estamos sujetos a la tentación. Tan pronto como nos levantamos, Satanás ya tiene preparado un arsenal de tentaciones. Debemos de pedir al Señor, Señor, líbranos de tentación. No debemos de salir de nuestras casas y aún de nuestras camas sin haber orado al Señor y pedirle que nos libre de tentación y del mal. No es una posibilidad, es una realidad que seremos tentados todos los días de muchas maneras. Nosotros, nuestras esposas y nuestros hijos. ¿Cuántas veces hemos caído, hemos pecado por la debilidad de nuestras almas al no habernos presentado delante del Señor para suplicar auxilio? ¿Cuántas veces no fuiste a la Biblia para fortalecer tu alma en medio de la prueba? Dice la Biblia en 2 de Pedro 2:9 que el Señor sabe librar de tentación ¿a quiénes? A los piadosos. Dice este hombre Dolittle: sepan ustedes que en ningún lugar estarán a salvo sin la protección de Dios que da de día y de noche. Necesitamos pedirle al Señor que nos guarde. Hay un tentador que está buscando la oportunidad para hacer caer a nuestros hijos, a nosotros, a nuestras esposas. El impío no tiene ningún problema para esto. Para él las tentaciones nada más son con las consecuencias de un negocio que no se realizó bien o de que algo va a pasar, tal vez en su salud, las cosas de esta vida. Pero para el creyente caer en la tentación es ceder a los deseos de Satanás. Es decirle a él, tú eres mi dueño. El creyente no quiere eso. La tentación nos enfrenta a la realidad que habita en el corazón. Por eso debemos orar fervientemente. Como decía un hombre, Señor, líbrame de todos mis enemigos, pero sobre todo líbrame de este mal hombre que soy yo. Decía J.C. Ryle, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. O la oración consumirá el pecado, o el pecado ahogará la oración. Palabras sabias. La oración es el remedio contra el diablo y contra los pecados que tan fácilmente nos asaltan. No podrá mantenerse firme en nosotros el pecado contra el cual oramos. Si deseamos crecer en la gracia y en la santidad, no olvidemos el gran medio de la oración. Hay una necesidad de esto, de orar. Señor, líbranos de la tentación y de nuestro pecado. Razón número 6. Debemos orar porque a diario estamos sujetos a muchos riesgos. Hay aflicciones diarias y hay peligros diarios. No podemos imaginar de cuántos peligros hemos sido librados por la oración que muchos han hecho a nuestro favor o que nosotros hemos hecho a favor de otros. ¿De cuántos peligros? Debemos orar para que Dios nos guarde en nuestra entrada y salida, pero también al final enseñar a nuestra familia que sea lo que suceda, estamos en las manos de Dios. Aún Dios puede usar una aflicción, una enfermedad, una tribulación para hacernos reconocer nuestra necesidad de Él. Así que debemos pedir al Señor que nos guarde de peligro, pero al mismo tiempo que se haga su voluntad en nuestra vida, para gloria de Él y beneficio de nuestras almas. Oremos que Dios nos guarde para sus propósitos eternos. Se cuenta que una vez George Mueller estaba en las costas de Terranova y estaba en un barco para llegar a Quebec. Se acercó el capitán del barco para decirle lo siguiente: Mueller, capitán, he venido para decirle que necesito estar en Quebec el sábado por la tarde. Es imposible, dijo el capitán.
Está bien si su vapor no puede llevarme, Dios proveerá otro medio, dijo George. Durante 57 años nunca he faltado uno solo de mis compromisos. Vamos a orar a la habitación de la carta hidrográfica. Era un cuarto donde estaban ahí las cartas. Dijo el capitán, miré a aquel hombre de Dios y me dije, ¿de qué manicomio habrá escapado este hombre? Nunca había oído una cosa semejante. Señor Müller, le dije, ¿no se da usted cuenta de lo densa que está la neblina? No, replicó Müller, mis ojos no miran la densidad de la neblina, sino al Dios vivo, quien controla todas las circunstancias de mi vida. Se arrodilló y oró una simple oración, y cuando terminó yo iba a orar, dijo el capitán. Pero él, poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo que no orase. Por la siguiente razón: primero, porque usted no cree que él contestará, y segundo, porque yo creo que él ha contestado y no hay necesidad de que usted ore sobre ello. Dijo además al capitán George Müller, yo he conocido a mi Señor durante 57 años y durante este tiempo no he faltado ni a un solo día para tener audiencia con el rey. Levántese, capitán, abra la puerta y verá cómo la niebla ha desaparecido. El capitán abrió la puerta y la niebla había desaparecido. El sábado por la tarde, George Müller estaba en Quebec cumpliendo su compromiso. Estos son hombres que no están todos los días. Son hombres de fe. Una confianza en la voluntad de Dios para sus vidas. El asunto aquí es, ¿confías en Dios en todas las circunstancias? ¿Le has enseñado a tu familia a confiar en Dios en todas las circunstancias? Podríamos decir como este hombre, desde que me salvó, nunca he perdido una audiencia con el rey. Razón 7. Orar a Dios por protección de los impíos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchos son los que se levantan contra el pueblo de Dios y dicen, no hay para él salvación en Dios. Hay un mundo de maldad. No podemos decir que siempre será la voluntad del Señor librarnos del sufrimiento. Más bien, es lo contrario, sufriremos por causa del Evangelio. Pero además de eso, estamos expuestos a una maldad que yace en el corazón del impío. El deseo de matar, el deseo de herir, de causar daño. ¿Cuántos asesinos andan sueltos? Violadores, ladrones, choferes borrachos, estafadores. Hay quienes se han encerrado en sus casas con un arsenal de armas. Hay quienes han convertido sus casas en un búnker. Pero eso no los ha librado del dolor o de la muerte. Tomás Dolittle nos hace considerar una realidad. Debemos ser diferentes a los impíos en nuestra confianza y cuidado de Dios. El impío se acuesta y no le importa mucho, ya que su confianza está en su perro, en sus armas, en sus verjas, en sus cámaras, en sus sistemas de seguridad. Pero nuestra confianza está en Dios. Él puede librar del peligro, porque no hay arma forjada en este mundo que pueda contra mi Dios. No hay. No hay quien pueda vencerlo. No hay como aquel que puede librar y guardarnos para su reino eterno. Oremos por el cuidado de nuestras familias y que ellos vean y comprendan que nuestra final confianza está solo en Dios y nada más. Para finalizar, les animo a orar con su familia y esto incluye a su esposa. Yo no puedo hacer que mi esposa crezca en fe y confianza en Dios, pero Dios sí puede. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer que madure en la fe, que le fortalezca para vencer las tentaciones del enemigo, que le dé la gracia para sus labores, sabiduría y fortaleza para que ella pueda pastorear el corazón de nuestros hijos mientras yo estoy en el trabajo. Ore por sus hijos para que tempranamente lleguen a Cristo, aún desde que están en el vientre. Ore por un esposo o una esposa para ellos. Y ore por usted mismo para que usted sea un líder espiritual
ese líder espiritual que necesita su familia. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos perdone. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que penetras a lo más profundo de nuestros corazones. Perdona mis débiles palabras, Señor. Pero te pido que sea el poder de tu Espíritu Santo convenciéndonos de la necesidad de orar con nuestras familias y por nuestras familias. Perdona, Señor, nuestras pérdidas de tiempo viendo videos, en entretenimientos, en cosas vanas de este mundo cuando debemos estar suplicando delante de ti. Perdónanos como hombres y ayúdanos a ser esos líderes espirituales que necesitan nuestras esposas y nuestros hijos. Perdóname a mí por mis debilidades y ayúdanos a todos a exhortarnos, a animarnos como pueblo tuyo, como pueblo que has salvado, para descansar en tu misericordia y confiar en tus promesas. En Jesucristo tu Hijo. Amén.